pero estando en un ambiente de confianza eso no es ningún problema. A continuación voy a presentar al tercer amigo que se va a referir a ustedes. Él viene de Honduras, como dije al inicio, también es maestro latinoamericano de la endocrinología ginecológica, y él está íntimamente ligado a México porque hizo varios de sus estudios en Puebla. Es director de la Clínica Galo Internacional de Fertilidad, Progreso Honduras, y de los grupos de fertilidad Galo Pinto y Galo Acosta. Director general de IOSIM Médico Internacional para Honduras y Centroamérica. Es un conferencista que se pasea por muchos países y sus temas predilectos son ovario poliquístico, endometriosis y fertilidad. Y ha escrito 2 libros, uno de ellos claramente relacionado con el tema que nos va a tratar ahora, que es drilling ovárico en pacientes con ovario poliquístico. Me refiero al doctor Napoleón Galo Jordán. Muy bienvenido, doctor. Tiene 30 minutos como todos y después los invito a la discusión. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, creo que todavía ya casi pasando las tardes. Pues qué grato estar en este bello país, México. Cuando nos invitan a venir aquí a México nos sentimos siempre en casa. Creo que solo falta que nos den el pasaporte mexicano después de convivir tantos años en este lindo país. Pues bien, gracias al doctor Reyes, gracias a todos los amigos directivos, apasionante la historia, Raúl, cómo surgió esta gran organización de la MEJIN, doctor Elizarra Rabás, que estuvimos en Corrientes, en Argentina, hace más de un año. Alejandrita también, que nuestra admiración y respeto para Alejandro también como presidente de la ley. Todos somos grupos, todos somos de este gran grupo endocrinológica latinoamericana. Y pues gracias también a los amigos nuevos que hemos conocido por acá, el doctor Lauro, que ya es viejo conocido, el doctor Vázquez. Y en fin, pues creo que no son tan malas noticias. Me agradó mucho la charla, las anteriores de Raúl, de Alejandro, pues brillante. Y creo que vamos a tener mejores noticias debido a las revisiones que vamos a tratar hoy y que están muy relacionadas a lo que estamos presentando ahorita, acerca de los efectos positivos del drilling ovárico en la producción de embarazo a corto plazo. El primer trabajo sobre estas revisiones se hizo en Lima, Perú, en el 2014, con resultados altamente positivos, pero ahora con una revisión más grande de bibliografía y con un trabajo de investigación como el que vamos a presentar, pues estamos nosotros analizando toda la parte, una revisión rápida acerca de lo que es el ovario poliquístico. En la segunda entrada del Museo del Prado hay algo muy interesante, que es la famosa mujer barbuda que se ha ocupado para las charlas de endometriosis, la androgenización, el aumento de los valores androgénicos, en la cual pues Magdalena Ventura aparece lactando, y es una imagen clara de lo que puede causar el ovario poliquístico en su etapa más florida. Y se habla también en las primeras autopsias realizadas de los ovarios que se encontraban como huevos de paloma, lo cual estigmatiza, y después pues se averiguó, como vamos a ver más adelante, que esto se debe a la misma fisiopatología del ovario poliquístico, con una esclerosis tremenda en la túnica albuginea que rodea el ovario. ¿En qué consiste el drilling ovárico? Básicamente, las primeras personas que investigaron fue en la ciudad de Chicago, el doctor Irving Stay-Leventhal, los 2 investigadores. Y fíjense ustedes de que todavía, cuando yo hice mis estudios de ginecología en Puebla, muchas pacientes, inclusive amigas mías, fueron sometidas a resecciones en cuña, porque hay que recordar que Cohen, los primeros trabajos de la laparoscopía ginecológica los inició en 1972. Posteriormente se fue abandonando la resección en cuña por las adherencias para hacer drilling, y para hacer, más bien no era drilling en aquel tiempo, para hacer esta resección y dejar expuesto el ovario, y la ovulación podría ser más espontánea. Pero había un problema grandísimo con el ovario poliquístico, por eso surgió la necesidad de hacer el drilling ovárico.
que la anovulación típica del ovario poliquístico no solamente era por efecto hormonal, sino que existía una barrera mecánica que imposibilitaba el contacto de la fimbria con la superficie del cúmulo zoóforo que estaba soltando el óvulo. Por eso es que el drilling ovárico es esa fenestración y esa microperforación en la túnica albuginea, que normalmente pueden ser 5 o 8 microperforaciones, para facilitar la liberación de estos óvulos y que fueran captados por la fimbria y producir un embarazo a continuación. Pero al mismo tiempo, si nosotros vemos el diagnóstico del ovario poliquístico, se utiliza como complementario en los casos de endometriosis, como en toda la laparoscopía. We're all set. Drive safely. Pueden mandar al video. Bien. Para quererme correr el video. Entonces, para las personas que están en estos módulos de enseñanza, que por cierto felicito a la MEJIM por estar conectados también, facilitando estas labores investigativas. Ahí está. Ahí se puede ver cómo con el manguito de Hooke procedemos a eliminar tejido endometroide que se encuentra en la parte posterior del ovario. Y se ven también las microperforaciones ováricas que se están realizando en esa oportunidad. Y ahí también se ve el exceso de líquido folicular debido a lo que se habló ayer y que alguien mencionó, que el término de ovario poliquístico debiera irse cambiando por folículos en atresia, porque estos folículos se acumulan y lógicamente van a entrar en una interfase y nunca van a madurar. Entonces este tipo de folículos se relacionan con una anovulación y por supuesto con una infertilidad que puede ser permanente en este tipo de pacientes. En este estudio que se hizo, gran cantidad de pacientes hicieron microabiertas y otra por vía laparoscópica, y esta se podía hacer con cauterio unipolar o con láser también. De las dos maneras lo hacemos nosotros, y de las dos vías, tanto por la vía abdominal como ahora lo estamos haciendo también por la vía vaginal. Esta es una pequeña reseña de los investigadores Ronan Cohen y Daniel Miller, que investigaron todo esto. Se seleccionaron pacientes principalmente que se encontraban en el limbo ovárico, que ya habían tenido tratamiento con anticonceptivos que no habían mejorado, con aumento de peso, anovulación, infertilidad, valores altos de testosterona, inclusive casos de más de valores de Ferri-Mangalway, que es la escala del androgenismo, de más de 6, y también ya con problemas valorados ya con alopecia en la escala de Ludwig. Y entonces se tenía un diagnóstico clínico de ovario poliquístico. Estos pacientes se seleccionaron para someterlas a este tratamiento y poder hacer un estudio, pero principalmente tratamiento fallido ovulatorio con letrozol o con citrato de clomifeno, y pacientes que inclusive que tenían riesgo de hiperestimulación ovárica con estos tratamientos rutinarios que se utilizaban anteriormente. Dentro de la literatura se hizo también una revisión acerca de la reserva ovárica y la alteración hormonal siguiendo el estudio laparoscópico para pacientes con ovario poliquístico, porque muchos preguntan cómo es que se produce esta baja de testosterona en este tipo de pacientes. Pues la teoría más fuerte es el reordenamiento ovárico que se produce a nivel directamente microscópico al destruir células de la teca y células de la granulosa. Acuérdense ustedes que la LH actúa directamente sobre la célula de la teca y se relaciona directamente con la producción de andrógenos.
y la FSH que se encuentra deprimida por otros factores, por ejemplo la tiene poligibina, pero como consecuencia final, la disminución de la FSH, entonces los folículos son muy pequeños, entonces al destruir estas células se produce un reordenamiento y una subida de la FSH, por eso aumentan los porcentajes de embarazo. Y se pudo investigar a través de este artículo muy reciente que el drilling ovárico transvaginal, como lo estamos haciendo más frecuentemente en los 2 o 3 últimos años, para ovarios poliquísticos, inclusive en nuestras pacientes de fertilización in vitro, dramáticamente mejoraron la calidad del embrión. Porque le voy a decir algo, hay muchas falacias con respecto al ovario poliquístico, que la paciente no va a salir embarazada. Puede salir embarazada, pero la calidad del óvulo no va a ser buena, entonces el porcentaje de abortos que tienen fuera del rango genético es más alto que la población normal. Por lo tanto, vino este estudio de la Journal de Reproducción Asistida y Genética, muy reciente, en la cual se pudo ver que dramáticamente la calidad de los óvulos, inclusive la implantación y la evolución del embarazo, era sumamente satisfactoria después del drilling ovárico. Y este es un artículo que tiene también algo de nostalgia y algo cómo vuelve el drilling ovárico, porque una tendencia muy fuerte, inclusive los gremios ginecológicos decían, no, el drilling no sirve, cuidar los ovarios, eso es una pérdida de tiempo, vuelven a salir los óvulos. Pero ya cuando se analiza, como en este artículo, por favor, si lo puede leer, léalo, acerca de las dos funciones del drilling ovárico, en la parte mecánica, en la parte hormonal, para tratar ovario poliquístico, pues se obtienen resultados sumamente halagüeños en este campo. Y también este es un artículo muy bueno, una revisión acerca del drilling ovárico de ScienceDirect, en la cual pues las personas que quieren saber más acerca de todo el ovario poliquístico y su parte de tratamiento se les recomienda, porque se habla mucho acerca de esta microperforación ovárica que es el drilling ovárico. No me voy a meter mucho en esto porque ya hubo 2 conferencistas anteriores. Te felicito, Raúl, tuviste brillante tu parte de andrógenos, me encanta mucho la endocrinología y creo que es fabuloso cómo el núcleo del colesterol tiene esa escisión lateral y se produce de ese despliegue de ciclopentano peridrofenantreno, de ese núcleo que nos hablaban tanto en el colegio, en los primeros años de universidad, hasta que llegamos a la parte final, que es el estradiol. Cómo se va desgajando cada cosa y cómo van interviniendo las hormonas citocromos 450, los núcleos CPI19 y 17, para terminar con la aromatasa, que es la parte final, es algo maravilloso, en la cual los andrógenos pasan a estrógenos, principalmente estradiol. Y cuando falla esto, y cuando hay problemas en la aromatasa, estos andrógenos agarran al torrente circulatorio. Entonces viene la gran subida, que es lo que sucede en el ovario poliquístico, falla la última parte, se producen hormonas como la estrona, que da una hipertrofia endometrial tremenda, funciona pero a su manera, es un estrógeno que no nos ayuda mucho. Entonces, ahí es cuando interviene en este paso final el drilling ovárico, para que este exceso de andrógenos no siga derramándose y que no exista esa hiperplasia, esa sobreproducción de células de la granulosa, produciendo esas grandes cantidades de andrógenos, principalmente androstenodiona y testosterona. Pues aquí se ve la cascada, como les decía, que es muy importante para entenderle, y cómo es algo tan apasionante como es el microambiente ovárico, que a los que somos endocrinólogos ginecológicos nos encanta tanto entrar a esto. Esto ya lo sabemos, creo que los expositores han sido más que brillantes, pero sí les voy a decir que lo que vemos, básicamente fertilidad, todos los días vemos una cantidad incontable de pacientes, y ahí hablo yo de que de una de cada 6 parejas que nos concurren tienen ovario poliquístico. De repente en esta altura estaremos hablando de 2 o 3 en algunos casos, ¿verdad? Es un procedimiento mínimo, con su valoración adecuada. Nuestros grupos de fertilidad, que son 2, estamos en la ciudad de San Pedro Sula, en el Hospital CMS, en nuestra clínica en
también en El Progreso, un lugar muy cercano. Hacemos semanalmente de 10 a 15 drilling ováricos, porque son pacientes que se han quedado en el limbo médico. Son pacientes, muchos médicos, muchas pacientes que llegan solicitando ayuda. Doctor, quiero ponerme en sus programas, ya no quiero, ya los anticonceptivos no me ayudaron, la metformina ya no me ayudó, y están en lo que se denomina el limbo médico. Entonces ahí es cuando interviene el drilling, porque antes llegaba y decía, me va a volver a salir quistes, sí, pero después de que tengan sus hijos, porque el problema básico en ese momento es que están anovulatorios y no pueden tener hijos. Bajo costo relativamente, el costo no es alto, un alto porcentaje de ovulación. En este estudio que hablamos a continuación se habla de un 85%, posibilidad mínima de adherencias, la cicatriz es muy pequeña, las pacientes se operan en la mañana y en la tarde están en su casa. Y aquí está lo que habíamos hablado, que estas pacientes pues no responden a los medicamentos y son pacientes que cada día su Cantosis nigricans va mejorando. Por supuesto que hay contraindicaciones para ellos, pacientes de más de 40 años con baja reserva ovárica, con menos de 1.5 de mülleriana, ya no las tocamos, y también con cirugías múltiples por el problema ovulatorio. Y es lo mismo que hemos estado hablando, que les hacemos una valoración, hallamos valores de la hormona transportadora de globulinas sexuales bajas. La mülleriana pues normalmente no tiene una relación tan directa con el ovario poliquístico, creo que Alejandro les puso muy claro, pero sí hallamos valores de FSH completamente deprimidos, pero la FSH se encuentra deprimida y los ciclos pulsantes de la LH se encuentran aumentados, de tal manera que en el ovario poliquístico, como se dice, hallamos esta relación invertida. Todo lo que hacemos, la laparoscopía por vía láser, como se denomina comúnmente, la laparoscópica, las torres, el láser diodo, que son nuestros. Y aquí viene algo muy importante antes de pasar al libro. El 52.13 de pacientes tenían entre 30 y 40 años del estudio, posteriormente de 20 a 30 un 31.64, lo cual va en consonancia con la predominancia del ovario poliquístico. El tiempo de tratamiento en años que tenían las pacientes, de 43% menos de un año, pero que definitivamente eran tributarias a este tratamiento. Y el éxito de las pacientes, casi la mitad al año estaban embarazadas. Fíjense qué felicidad tan grande. Pacientes que estaban con una presión sociológica tremenda, deprimida, síndromes, ansiedad, todo lo que hablaron tan brillantemente los colegas anteriormente. Y el peso en libras al momento de la cirugía, por supuesto que en esto pues hay pacientes que ha habido que someterlas a cirugía bariátrica ya por otros médicos antes de esto, porque el solo drilling no va a resolver todo, pero da un porcentaje grande, ¿verdad?, de éxito. Y se pudo ver que del 2007 al 2014, antes de la conferencia de Lima, cuando se presentó el primer trabajo formal por mi persona, el drilling ovárico, en el Congreso Mundial de IOSIN, en el 2014, pues ya se habían realizado el 64.71, y el 2015 al 21, cuando se cerró este estudio, ahorita viene ya un estudio más grande, pero que está incluido en nuestro libro, el 35.29. El tiempo quirúrgico a lo que hacemos la laparoscopía es relativamente corto. Cuando nos tardamos más de 2 horas, que es algo muy raro, son cuando nos topamos con casos severos de endometriosis, pero que casi siempre, en la mayoría de los casos, salimos súper bien. La testosterona, el comportamiento es maravilloso, está como en los libros, tiende a descender esos valores altos y como era de suponer, las pacientes signos de androgenización mejoran y que se traducen por la disminución del hirsutismo, disminución de esa forma, ese fenotipo masculoide de las mujeres, y la LH, que se encontraba sumamente alta, como se suponía, disminuye también, y la FSH tiende a aumentar después del procedimiento, porque lógicamente hay embarazos, y la MH, lo que platicábamos, creo que Alejandro lo mencionó muy claro también, tiene una disminución porque tenía una tendencia al aumento, pero luego baja y luego sube para estabilizarse, ¿verdad? Me gustó mucho también el estudio que me antecedió de Alejandro sobre su relación con la menopausia,
sobre la relación con otras patologías. Y el estradiol al principio desciende para luego entrar en sus ciclos normales, a los cuales, porque acuérdense que ya después del drilling ya hay ovulación, y la estrona, que es el estrógeno, diríamos, malo, porque no es un estrógeno que nos ayuda mucho, cumple medianamente su función en el organismo, tiende a disminuir después de, porque ese es el objetivo, que ha medido picogramos, y el hirsutismo y las escalas de Lubbock y de Ferriman-Gallwey tienden a mejorar también en el seguimiento que se le da, y los factores determinantes por otra parte van a depender del peso, del estadio en el cual agarramos. Hay una escala que yo en un congreso internacional la tomé y está en mi libro, que es la de Takahashi, que es más objetiva que la escala de Rotterdam. Parece que la escala de Rotterdam va más relacionada con tratamiento y también con diagnóstico, diría. Me gustó mucho también estuvieron en la conferencia de la doctora, no fue la doctora Orteaga, la otra doctora que presentó acerca de la medición de los folículos, del volumen ovárico, que habló acerca de, muy interesante la charla, pero Takahashi habla del nivel 1 al 4, según 4 es cuando ya está tomado todo el ovario por el ovario poliquístico. En estos casos definitivamente ya la parte médica ya no tiene que hacer nada, es un caso tributario del 2 al 4 para proceder a un drilling ovárico. Y las consideraciones, algo muy importante que se habla poco, que el estroma del ovario poliquístico está aumentado. El estroma está aumentadísimo y la corteza ovárica está sumamente engrosada, y también existe una estenosis cervical que se soluciona en el mismo momento del drilling ovárico cuando colocamos el inmovilizador ovárico. Y la frecuencia pues que se hace la perturbación ovárica con toda la azul de metileno, comprobando el estado de las trompas, y hallazgos hasta el 20% en este tipo de pacientes por endometriosis que se solucionan haciendo esta cauterización en estas lesiones, ¿verdad? Y lo que le mencionaba, en vista pues que a pesar de que había una tendencia a sacar del mapa en un lenguaje corriente, entendible, al drilling ovárico, los europeos nunca perdieron su enfoque sobre principalmente los holandeses, y ahora pues existe, inclusive aquí en México, grupos de fertilidad grandes que dicen, vamos a ver si hacíamos un drilling ovárico, mejoramos, cuando ha fallado ciertas cosas. Nuestros valores de pacientes con procedimientos de fertilidad ya propios de nuestra clínica, de alto y bajo grado de complejidad, mejoran grandemente después del drilling ovárico, y debemos por supuesto hacer el estudio completo para este tipo de pacientes para tener buenos resultados antes y después del proceso. En nuestro grupo de fertilidad llevamos más de 15.000 drilling ováricos realizados por las diferentes vías, lo cual pues nos ha llevado a ir al mismo tiempo con la cirugía de recanalización de trompas uterinas. El doctor Mario Pinto, que próximamente está incorporándose a la LEC también, y va a estar con nosotros en Puerto Varas, ahí en Chile, invitados también por este grupo. Y la bibliografía muy importante, las parejas felices después de este tratamiento, que ya estaban completamente sin ningún sentido de visión para su maternidad, ¿verdad? Y este libro de drilling ovárico, una nueva esperanza para el síndrome ovario poliquístico, es su segunda edición. La primera etapa se presentó en la Ciudad de México en el 2021, y ya están los primeros libros que, ya en la Academia de Ciencias, Geografía e Historia de la Ciudad de México, y ahí se habla principalmente, tiene las definiciones que son muy importantes para los médicos que están en etapa formativa, residentes de medicina, y médicos ginecólogos quieren entrar más en el fascinante campo de la endocrinología ginecológica. Tiene sus diagnósticos muy importantes, y por supuesto habla la revisión grande sobre los disruptores hormonales, la leptina, y lo que está de moda ahorita sobre el inositol. Me gustó mucho la charla de ayer, y creo que no nos queda más de darle gracias a ustedes por permitirme
soportar estos minutos de la conferencia. Muchas gracias, doctor. Aquí está su diploma. Y los invito a pasar adelante, los expositores. Aquí está el diploma mío también, para que no se queden con la duda. Tenemos 20 minutos porque fuimos formidables con el tiempo y hay que entregar el salón exactamente 10 para la 1. No, tenemos